Buenas noches, vamos a empezar la de historia Buenas noches, profe. Buenas noches, Axel. Entonces vamos a empezar así como lo hicimos el día de ayer. Vamos a irnos aquí a ver en mis acciones. No, bueno, ahora nos vamos a ir aquí a abrir bandeja. Escritorio, ventana. Creo le picamos aquí en examinar. Cargar desde mi equipo. A ver. Estamos abriendo. A ver, me voy a mi escritorio. Lo tengo en el archivo de Iglesias de Quintana Roo. A ver, aquí lo tengo. Y vamos a abrir primero, tengo pensado pasar imágenes de Tijosuco y después de la iglesia de Sabán. Así lo vamos a hacer de esta manera. Aquí está portada de la iglesia de Tijosuco. Vamos a ver, cargar el archivo. Se está cargando. Debe de ser más rápido porque ayer cargamos un archivo de casi 17 imágenes que es Ishmul. Este archivo tiene 6 imágenes. La iglesia de Sabá también tiene 6 imágenes. Hay que tener un poco de paciencia solamente para que cargue de manera definitiva. A ver, debe de aparecer aquí en la pantalla. Me pregunta si ven la imagen. ¿Quién me responde de los alumnos que están conectados? No se ve. No se ve. Hijo, sí, porque aquí yo la veo. Ya sí la veo. Profe. ¿Verdad? Ya cargó la imagen, ya se ve. Ya se ve, bien. Bueno, vamos a comenzar. Inclusive para precisar, hemos estado trabajando los libros que he escrito sobre las iglesias, pero podemos dar un giro de 380 grados, dado que estamos viendo la portada de la iglesia de Tijosuco, destruida por la guerra de castas. Son de las primeras imágenes del 2007. En el 2021, en plena pandemia, me llegó información de Quintana Roo a través de la Secretaría de Cultura, que vio los diarios que estaban circulando, si no mal recuerdo, por agosto del 2021, que una fue por las fuertes lluvias de Quintana Roo, una gran parte de la fachada de la iglesia de Tijosuco quedó destruida y se va perdiendo un legado histórico. Por decir cuál es la importancia de Tijosuco, para que ustedes den una reflexión. Con información nueva, pensando que hay que actualizarse, voy a buscar mi escrito que estoy realizando para actualizarlo, si no leer el libro publicado en el 2018 sobre las iglesias norte y centro de Quintana Roo.
Entonces estoy buscando ese escrito. Sí, para precisar los datos más que nada. A ver. Tengo aquí un escrito de trabajos no publicados. A ver, aquí en Tijosuco tengo más de 100 imágenes, que es lo que estoy abriendo, pero evidentemente no voy a pasar todas las imágenes. De hecho, tal vez algún día vayamos a Tijosuco para mostrárselos. Y vamos a ver historia cultural de la conquista hispanoamericana. Esperemos que este sea lo que estamos trabajando en estos días. Estoy abriendo mi archivo, sí, porque de hecho la iglesia es iglesia convento. No, esto no es lo que yo estoy buscando. Vamos a ver, nuevo libro de arte. Vaya, ya lo encontré. Bueno, esto, tal vez antes de verlo con ustedes, tengo planeado presentarlo en una conferencia sobre Nueva España. Por las cuestiones de la pandemia es difícil ver hoy en día que existan congresos nacionales o internacionales en las plataformas, dado que hay muchas restricciones en las universidades, hay pocos recursos económicos para plataformas en congresos, o inclusive para publicar libros o seguir publicando las revistas. Por la pandemia hay pocos recursos en todo el mundo. Mientras se arregla el mundo, yo sigo escribiendo y leyendo, y tengo preparado un trabajo para publicarlo en 4 años o en 5 años, dado que mis investigaciones son de largo alcance para publicarse en 4 o 5 años, y en ese lapso yo estoy leyendo, escribiendo, investigando, y tengo la buena nueva de dar un avance de lo que estoy haciendo, algo así como el barroco novohispano en Tijosuco y la pérdida de su portada. Y lo primero que hice fue poner un epígrafe, que así lo voy a dejar para dentro de 5 años que salga publicado este trabajo. Está en proceso, pero el epígrafe se va a quedar. Y coloco a Italo Calvino, Ciudades Invencibles del año 2020, página 119, editorial Cátedra. Cito: otros deterioros, otras exuberancias se han sucedido en Clarisa. Las poblaciones y las costumbres han Profe, cambiado varias disculpe, está veces. proyectando. ¿Qué estoy proyectando? Que si está proyectando el libro o nada más lo está leyendo, porque en mi pantalla se sigue viendo la imagen del Museo Pues de Tijosuco. por decir, en su pantalla debe de estar la portada de la iglesia de Tijosuco. Y
abrí el documento porque lo tengo en Word. Se los voy a leer, dado que es una Ok, gracias. premisa. Sí, es una premisa porque está en construcción. El trabajo no está acabado, pero es lo que estamos haciendo con lo que estoy leyendo en lo que el mundo se compone a manera global por el COVID. Entonces, sigo leyendo esta parte de Italo Calvino, Ciudades Invencibles. Las poblaciones y las costumbres han cambiado varias veces. Queda el nombre, la ubicación y los objetos más difíciles de romper. Cada nueva clariza compacta con un cuerpo viviente, con sus olores y su respiración. Exhibe como una joya lo que queda de las antiguas clarisas fragmentarias y muertas. No se sabe cuándo los capiteles corintios estuvieron en lo alto de las columnas y solo se recuerda uno de ellos que durante muchos años sostuvo en un gallinero la cesta donde las gallinas ponían los huevos y de ahí pasó al Museo de los Capiteles. ¿Por qué? Porque se perdió para siempre una columna con todo y capitel y con todo dinte. Me he estado leyendo más que nada los diarios que circulan en Quintana Roo. Yo lo hago en línea y se da la nota en la entrevista de la directora de Secretaría de Cultura, que es alumna de Alexander Foss, y con el cual tengo la relación académica para futuros eventos culturales, esperando, bueno, vienen elecciones, pero eso es otro tema, a ver cuánta gente que conozco está en cultura, pero con la que esté me va a dar la bienvenida para seguir trabajando con ellos, porque cultura, como he dicho y mucha gente lo sabe, me publicó el primer libro de arte colonial que se los voy a mostrar la siguiente semana y se los voy a mandar en PDF para que lo visualicen ustedes lo que estamos haciendo desde que llegamos a Quintana Roo. Un servidor inicia con antecedentes, el barroco en la Nueva España. Pongan atención porque esto no lo van a encontrar ni en Wikipedia ni en ningún lado, porque yo me caracterizo por escribir cosas nuevas en todos mis escritos. Empiezo. El barroco europeo, a diferencia con el barroco novohispano como estilo artístico, surge como una reacción del Renacimiento. En lugar de tener un David de Gian Lorenzo Bernini, existe una escultura de mármol teniendo una diferencia enorme del movimiento arquitectónico que expresa un equilibrio con las figuras de su época, que hacen una acción muy violenta en la apreciación del arte de todos los tiempos o tiene que ver con preocupaciones de su época. Reflexiones que hace Francisco de la Maza, que fue académico de la UNAM y de hecho de la Maza fue maestro de mi desaparecida maestra, la doctora Elisa Vargas Lugo, para que vean ustedes los alcances de los personajes que hubo en un momento en la Facultad de Filosofía y Letras, de estos cerebros de la capacidad de Elisa Vargas Lugo, teniendo como a Francisco de la Maza. Ya no hay en Filosofía y Letras hoy día en la UNAM, ya no existe, por eso mi alejamiento mucho de la facultad, me alejé mucho de la facultad, a excepción de Rubial o de 3, 4 doctores que hay ahí. Regresaría a visitarlos a la facultad, pero va a pasar mucho tiempo para que ustedes tengan noción de las personalidades como Francisco de la Maza sobre el barroco. Son la apreciación de lo novohispano con elementos de nacionalismo de los criollos. El barroco como estilo fue una creación del clasicismo, era un cambio con respecto al clasicismo renacentista. Se asocia con el clasicismo grecorromano de ideas estereotipadas con el desarrollo de las artes, con acciones y reacciones, lo que significó en la academia a los estudiantes aprender griego y romano, siendo un clasicismo del barroco. En ese aspecto sería la Academia de Nobles Artes
de la Nueva España. El edificio hoy en día está atrás de Palacio Nacional, con la misma calle que lleva el nombre Academia, y es el número 22. Pertenece hoy día a la UNAM, y ahí se ofrecen cursos de posgrado a los estudiantes que están estudiando pintura, eh, eh, cerámica, o por llamarlo de alguna manera, y una impresionante biblioteca sobre estética. Y está impresionante esa biblioteca. Siendo un clasicismo del barroco, continuó, lo que existió en un movimiento de la enseñanza del arte para un artista que requiere crear un buen entrenamiento dibujo, pero también una personalidad artística. Repetir lo que ya se hizo, el no repetir lo que ya se hizo, un cambio fuerte de términos muy generales. El deseo o hacer la capacidad de otro modo de arte es válido para su tiempo. El querer cambiar para el elemento de creación es lo mismo, de producción estilística. Lo barroco como término tiene una carga de complejidad de hacer cosas que tan válido si lo tiene como palabra. En general, cualquier actividad artística, sino creativa, aprender algo como se ha hecho hasta ahora. Si está en una escuela, además te va a enseñar ciertas maneras de hacer las cosas, es una tendencia muy humana de hacer algo diferente, la creación de cualquier ámbito. Uno busca si conocer, busca hacer algo nuevo, tendencia muy humana con la esperanza, con la idea que sean mejores. La humanidad cuando avanza puede avanzar. El arte son expresiones formales. Hay otro elemento de los materiales que tiene a mano. En el arte se trabaja a pintura al óleo. Es distinto a trabajar con el temple. Son diferencias que se entremezclan. Los ornamentos del barroco se originan con el estudio de la naturaleza. No es derecha, no hay ángulos rectos con el capitel corintio cuando nació. Alguien vio una planta de canto, esas cuestiones es muy humano a cambiar las cosas. Uno mismo puede hacer las cosas en cuestión de la invención. Lo propio del barroco, como se ha dicho en historia del arte. Uno podría definirlo del hecho de la fachada que les mencioné el día de ayer, de la Catedral de Zacatecas, que es un barroco sobrio, barroco exuberante, porque a lo largo de toda su fachada hay una gran cantidad de elementos que lo hace diferente con otras iglesias en la Ciudad de México, pero evidentemente todo esto proviene de Europa, son cambios de la época, y en ello evidentemente hay cambios que se van adornando, que depende de la experiencia, de la sensibilidad del artista, de los arquitectos en la manera de construir las iglesias. Estas manifestaciones barrocas, con el ejemplo de la portada de la Catedral de Zacatecas, son modelos clásicos. Despertar un pensamiento creativo, una parte fundamental de la creatividad, manifestaciones de pensar caminos distintos, manifestaciones de pintura, formas que incluyen en la arquitectura. En ello va el sustento teórico, es decir, la estética. Sirve una forma de artistas, de lo creado. Son cosas que cambian con el tiempo y los hijos deben de aprender cada cosa de sus maestros. Evidentemente, cada generación tiene teorías, modelos diferentes, por lo cual son expresiones artísticas de cada generación, de sus obras conocidas en la historia del arte, representaciones de David en pintura, pero son maneras de representación diferente a través de la generación, los estudios de iconografía, en la cual los creadores de estas imágenes, personas con sus talentos e ideas, no es lo mismo tallar la madera que tallar la piedra. Es una producción humana, es un nivel específico y especial de la creación. Aquí yo estoy citando a Bargallini, que da clases en la facultad, el libro de Historia del Arte, que es un clásico, el de Gombrich, de la edición del 2007, es lo que estoy citando para basar todas estas ideas. El barroco se usa
una palabra a varias expresiones con la cronología importante que estamos hablando como término, como una palabra que se utiliza para hablar de un estilo que uno tenga, una definición, una palabra genérica, una función, como puede ser un cuadro de Villalpando, un pintor famoso en la época novohispana, en la cual las obras ya no son iguales de un pintor a otro, que pintan a su manera. Por ejemplo, el arte de Villapando o otro pintor novohispano como Juan Correa, que tienen diferentes trazos, diferentes términos de precisión, diferente estilo para pintar con su mano la naturaleza, que abarcan escuelas diferentes de creación artística, de creación particular, definición de lo individual, obras que se hacen en lo común, en el contexto histórico, si atendemos otros vislumbres del barroco, que es el templo de Huejotzingo, llamado San Miguel de los franciscanos, fundado en 1524. Se trabajó en arqueología, dado que los franciscanos reparten sus territorios con una densidad poblacional enorme de indígenas para el proceso de evangelización. Texcoco, Tlaxcala, la Ciudad de México y Huejotzingo son los primeros conventos en construirse. Evidentemente, Huejotzingo, como Tlaxcala, las construcciones se hacen a un lado de los cerros. A diferencia de la Ciudad de México, que es al interior de la Ciudad de México Tenochtitlán, o como la de Texcoco, que prácticamente está cerca de la laguna, y en esa avenida que visité hace 8 años de Texcoco se conserva una placa en donde se manifiesta como a 2 cuadras del convento de Texcoco, que es su avenida principal. Hay una placa en donde se hace la señalización que ahí salieron los barcos construidos por Hernando de Cortés para la conquista de México Tenochtitlán, evidentemente apoyado por una gran cantidad de tlaxcaltecas y texcocanos. En ello, evidentemente en la construcción de estos conventos, Huejotzingo y Tlaxcala, cerca de los cerros o en la ladera de los cerros, son periodos constructivos de la iglesia franciscana, que abarca los años de 1550. Lo importante en este tipo de estudios es la fundación de las ciudades por los hispanos, en donde hay alcaldes para hispanos, pero también alcalde para los indígenas, como son los casos que evidentemente tenemos en la península de Yucatán, como Mama, como Maní, que son alcaldes indígenas, alcaldes españoles, pues en la Catedral de Mérida, en la iglesia principal de Valladolid, son alcaldes hispanos, por lo cual ya hay diferencias para el proceso de la política novohispana en el Nuevo Mundo. Aquí estoy trabajando un texto de González Leiva que más adelante se los voy a mencionar. Lo importante que es una arquitectura experimental, porque son las primeras iglesias que se están construyendo. Entre 1550 y 1560 tienen ese arco polibulado que yo les mencioné el día de ayer con la iglesia de los franciscanos, su portada prácticamente de estilo mozárabe, pero también puede tener esa terminología arco polibulado que descansa en postas, jambas, elementos medievales con largas columnas, lleva las insignias, como es el caso de Huejotzingo de la Orden de San Francisco, que es el cordón. Ese cordón, lo más cercano que nos queda a nosotros, lo podemos ver en la portada de la iglesia de Oshkushkab, por si tienen oportunidad de ir, como ya lo mencioné, cuando pase la pandemia. Lleva emblemas marianas. ¿Qué significa emblemas marianas? La concha.
que les mostré el día de ayer o el emblema de Cristo, lo ideal para ambos es la concha que les mostré al interior de la iglesia destruida de Ishmul, y la concha es la pureza y la castidad, emblema mariana y de Cristo, y si cerca de ellas, de estas conchas, puede estar la Santísima Virgen María en alguna de sus representaciones, que puede ser la Virgen de la Candelaria, la Virgen de la Candelaria que trabajamos hace un par de días, y está al igual en la iglesia de Ishmul, que sería en la segunda iglesia de los españoles. En la parte superior vimos la imagen mariana de la Virgen de la Candelaria, la Virgen de la Salud que vimos en el convento de Izamal. Ahí están los emblemas marianos, y si a un costado está una concha, en cuestión iconográfica es pureza y castidad mariana. Pero si tenemos un Cristo, que puede ser el Cristo crucificado, y abajo puede estar la concha, o puede ser el Cristo bajando de la cruz, como pudimos observar en la pintura mural que les pasé de la iglesia de Mama, y si a un lado aparece una concha, la concha significa la pureza y castidad de Cristo. ¿En dónde? Pues a lo largo de su vida, y más cuando está 40 días con sus 40 noches en el desierto, sin tomar alimento y sin beber, porque es el Hijo de Dios y está en el desierto combatiendo el mal, las altas temperaturas. En los pasajes de la Biblia del Nuevo Evangelio nos dicen eh, eh, que se le apareció el diablo, el Satán, para darle de beber, darle alimentos, proveerlos de una palmera para que se refrescara de las altas temperaturas, incluso de bellas mujeres para tener intimidad con ellas, y que no sea puro y casto. Cristo desafió el mal y a todo le dijo que no, porque la llegada al mundo, el enviado del Hijo de Jesús, es combatir el mal, desafiarlo y derrotarlo. Todo eso significado cuando tenemos a Cristo al interior de la iglesia, de las iglesias o en portadas, y si tenemos una concha, es el emblema de la pureza y castidad de Cristo, que ya vimos en clases pasadas, para recordárselos a ustedes. Evidentemente, no solamente está en relieves, también puede estar en pinturas, que son características de las construcciones del siglo XVI. El arqueólogo que ha trabajado Huejotzingo es Mario Córdoba Tello, y en ello ha descubierto en ese proceso que todo forma un gran cuadrado, una gran manzana solar que se divide en 4 secciones. El norte se constituye en los primeros edificios, una huerta, un enorme atrio. Queda un espacio. Este espacio evidentemente está en proceso de revisión, pero está el templo de una sola nave, un claustro y dependencias del convento que ya se los explicamos clases atrás. Evidentemente los arqueólogos de Lina que acabo de mencionar, Mario Cordobatey, utiliza imágenes con dron para observar un gran espacio, huertas, la enorme iglesia con una perspectiva vista desde el cielo, por lo cual localizan materiales precederos con varias etapas constructivas que se refieren a la montaña, una tierra llana, y que hubo varias etapas de edificación, lo que significa que para construir un templo, por decir, las iglesias de Maní, Mama y la que vamos a ver de Tijosuco llevaron 3 siglos en su construcción. La primera parte fue una capilla, posiblemente así como Sibichaltún o como la de Ostanka,
del siglo XVI. En el siglo XVII se va ampliando las etapas constructivas. El ejemplo es Tijosuco, para que, por decir, de capilla pasan a iglesia, que puede ser de una nave, un gran rectángulo, cruz latina, significa como la cruz donde fue crucificado Jesús, y se va ampliando con bóvedas, con coros, y ya todo eso se lleva el siglo XVII. El siglo XVIII, como Tijosuco, es un convento, entonces se empiezan a construir las partes del convento, que sería el claustro, en la parte, en primer plano, un comedor, la cocina, la red hidráulica, posiblemente una fuente, del lado izquierdo la farmacia, la botica, el hospital para los enfermos del interior del claustro franciscano, o si hay una epidemia va a recibir a españoles enfermos por la epidemia o mayas evangelizados, inclusive negros evangelizados. Y en la parte superior las celdas donde van a dormir los sacerdotes y la biblioteca. Y al fondo un huerto para su propia autoalimentación. Y ya se les fue el siglo XVIII. Ahí tenemos el ejemplo con Tijosuco ya prácticamente en Quintana Roo. Si ustedes me preguntan en Quintana Roo cuántos conventos hay, y lo que hemos descubierto, dado que salió un libro de mi maestro Antonio Rubial sobre conventos franciscanos en la Nueva España, que leí a principios de este año, y saqué varias notas que yo lo daría a conocer en un futuro. Ahorita no es el momento porque terminé la lectura hace un par de días con mis notas, y de hecho hay que escribirle porque el doctor Rubial pues sí menciona una gran cantidad de conventos franciscanos, y cuando toca la península de Yucatán pues es obvio que están ahí Mama, Maní, habla de la Catedral de Mérida, pero cuando toca la parte oriental de Quintana Roo pues no menciona ningún convento, ni acabo de terminar el libro. Cuando tengo a la especialista de religión de la península de Yucatán, ella está en la Universidad Autónoma de Campeche, también es mi amiga, que es la doctora Adriana Rochel. Ella, si no mal recuerdo, viene de la Complutense de Madrid, un doctorado de historia y geografía, con especialidad en religión novohispana, pues es la especialista en la península. Le oí dar una conferencia que el fin de semana se les puedo enviar a ustedes. Tiene una gran cantidad de mapas, y en los mapas que en el momento en que lo pasó, tomé la fotografía y representa a Tijosuco como iglesia, no como convento. Y entonces sí es muy importante hacer este tipo de reflexiones de carácter novedoso que estoy mencionando gracias a la cátedra o la materia de historia del arte, que aparece como optativa 3. Entonces, desde hace tiempo estoy mencionando que es un convento. Lo malo que el franciscano con acento español no nos dejó pasar al claustro, aunque llevábamos los documentos de Nina, nos negó el acceso porque así nos lo dijo textualmente, le íbamos a robar sus naranjas, que nos vio cara hasta de mafiosos, y nos sorprendió que sacamos las credenciales que somos de la UCRO, y nos cerró la puerta, y sus compañeros que me acompañaron, bueno, pues son los sacerdotes de hoy en día, y con acento español, pero sí nos sorprendió de que tocaron dos chicas mayas, yo creo 16 o 17 años, y a ellas sí les abrió la puerta, y nada más nos reímos, bueno,
Esto pasa hasta en los pueblos, no tienes que estar en una ciudad. Y evidentemente empezamos a trabajar la iglesia, que es así, con los documentos de Lina no nos llegaron el acceso y empezamos a sacar todas las fotos que tenemos. Pero evidentemente esto que he comentado del libro reciente sobre conventos franciscanos en la Nueva España, de Antonio Rubial, que es mi maestro, publicado por el Fondo de Cultura, que lo leí de principio a fin, desde la primera hoja hasta la última, toda la bibliografía que leyó, y yo debo de seguir leyendo todo lo que pueda sobre Nueva España y sobre franciscanos. Ahí cita Matthew Restal, que es lo más novedoso en Colonia a nivel global. Hay que leer a Matthew Restal, que lo estoy haciendo. Y evidentemente al oír a Adriana Rocher, que viene con un doctorado de la Complutense de Madrid, con esta especialidad, es obvio que estamos atendiendo material novedoso, fotografías inéditas para las investigaciones, y con este tipo de avances en un par de años van a voltear a lo que estoy haciendo con mis estudiantes tesistas, servicio social y en la materia de historia del arte, aunque sea optativa 3, pero es historia del arte, de que hemos trabajado en la selva con la terminología de historia del arte, con libros sobre colonia, archivos de colonias, así como les pasé ayer del capítulo de Shmuel, que se trabajaron 4 archivos, incluyendo el del estado de Quintana Roo, que está ahí sobre la Veracruz. Enfrente hay un comedor, no sé si todavía sea el Sisi, que es más usual que le digan a un taxista, llévame al Sisi, y sí, pero nosotros vamos al Archivo General del Estado. Que ustedes hagan la prueba, paren un taxi y llévame al Archivo General del Estado de Quintana Roo, y el taxista lo primero que les va a decir, no, pues dígame bien, eso en dónde queda, quién sabe a dónde lo podemos llevar. Desconocemos, díganos bien, porque así como me dice, pues lo llevo a Palacio de Gobierno, y ahí lo dijo. No, mira, está sobre la Veracruz, y sus mismos compañeros de humanidad me dijeron, díganles que va al Sisi, y lo llevan, en 10 minutos lo llevan de la UCRO allá al Sisi, y dicho y hecho, llévame al Sisi. No, pues por ahí hubiera empezado. Es un comedor bar, y, y me llevó en 10 minutos. Entonces, hay información sobre Colonia que llegó antes de la pandemia, y tuve la oportunidad de leerlo para su conocimiento. En ese tipo de cuestiones, evidentemente no les voy a leer toda esta parte, pero ya tenemos la curva, por decirle, es una terminología diferente a la de mi maestra, la doctora Elisa Vargas Lugo. Es la nueva terminología que están usando los profesores, pero llevaron cursos con Elisa Vargas Lugo, y evidentemente al fallecer ella, pues tienen que quedar sus alumnos cercanos allá de la facultad. Están introduciendo una terminología nueva sobre este tipo de, que yo también debo de estarme actualizando, arco polibulado. Están introduciendo esta terminología en sus cursos en la UNAM. Entonces yo también me debo de actualizar. Están utilizando ellos cubierta con villería de 2 aguas, y yo utilizo términos como techo de 2 aguas, que otro tipo de terminología del libro de Manuel Toussaint, de Arte Virreinal, pero es un libro del 47, pero es funcional todavía ese libro para tiempos actuales por la terminología y la gran cantidad de fotos.
Otro tipo de terminología que están sacando, arquitectura experimental, el uso de la curva. Traen esta hipótesis. Entonces vamos a combinar el conocimiento que me dejó Elisa Vargas Lugo con el conocimiento de la doctora que les mencioné, Bargallini, que de manera virtual la he oído dando conferencias sobre arte colonial de manera virtual en el Museo de Franz Mayer. Ahí la grabación fue exclusivamente para el museo. Debo de contactarme con el director del museo. Sí, porque soy miembro del Museo Franz Mayer, tengo un pasaporte para que me dejen entrar gratis al Museo Franz Mayer y todo se hizo en línea a través de las autoridades. Y la visa me costó 70 pesos. Ustedes la pueden hacer en línea, pero el problema es que vengan a la Ciudad de México y no les cobren absolutamente nada. Y de hecho hay un convenio. Ustedes pueden entrar les mando el link, el Museo Franz Mayer, busquen entradas, ahí le pican y va a aparecer cómo pueden entrar gratis, no solamente al Museo Franz Mayer, sino como a 30 conventos de la Ciudad de México, entre ellos el MUNAL, que les puede interesar, y el Dolores Olmedo, que está en Xochimilco, entrar gratis. Nada más hay que pagar una anualidad de 75 pesos y obtienen esa credencial que hay que recoger directamente al Museo Franz Mayer, y por ser su primera visita y recoger la credencial, entran gratis a cualquiera de las salas. Y de hecho pueden entrar gratis, dado que a finales del 2021 exhibieron una serie de films de arte sobre Manet, Monet, que es así, había que verlas, y el costo por ver las películas al público en general, incluyendo universitarios, era de 150 pesos, y uno entra gratis con esa credencial del Franz Mayer. Entonces sí puedo escribirles cuándo pueden estar esos videos para que escuchen a la doctora Bargallini y oírla con esta terminología de arco polibulado, sobre arquitectura experimental, cubierta de villería de dos aguas, y otro tipo podríamos decir, nueva terminología para explicar arte colonial. Entonces me estoy actualizando. Los ejemplos en la Ciudad de México, por decir, yo utilizo pilastra rectangular, pilastra pentagonal, para tratar de explicar la iglesia franciscana de Tlalpujahua, que ahí no es columna, sino yo utilizo otro término, pero esta doctora está incluyendo pilares ochavalados que yo se los puedo mostrar en un futuro, pero sí, sí, yo debo de hablar a Laucro porque voy a dar un curso virtual de arte colonial y voy a poner una gran cantidad de imágenes que no he puesto en los cursos de arte que he llevado en la universidad a mis alumnos. Espero verlos para que se vayan actualizando ustedes también. El curso va a ser gratuito, es por parte de la universidad, y evidentemente les va a dar a la universidad una constancia sería cursos de actualización
lo que voy a dar para septiembre del próximo año de manera virtual. Evidentemente, este tipo de pilares ochavalados, estaríamos hablando de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México con Juan de Zumárraga, que entra en operaciones, la primera parroquia, en 1530 y ya como arzobispado con Zumárraga entre 1530 y 1551, más de 20 años estuvo como primer arzobispo. En todo ese proceso vamos a tener a Alonso de Montúfar como el segundo catedral, y con Alonso de Montúfar, él es el creador de la Virgen de Guadalupe, 1551, pero eso yo decido dar una clase especial sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe, que vale la pena, ya con imágenes de la primera basílica, y posteriormente pasaría imágenes de la segunda basílica, y obviamente puedo poner la imagen original que tomé antes de la pandemia en el 2014. Estaba en la Villa de Guadalupe y sí está permitido tomarle fotografías a la Virgen de Guadalupe para que vean, por decir, aprovechando a Alonso de Montúfar, él decide que se pintara en 1551, y los documentos, varios documentos se puede visualizar en el Archivo General de la Nación o en el archivo de la Basílica de Guadalupe, que estaría en el templo actual, en la Basílica actual. Ahí está la documentación, mientras que en la iglesia para los católicos dicen de manera tradicional que la Virgen de Guadalupe se le apareció a Juan Diego en 1531, que sería la historia oral que viene desde la época colonial. En cambio, la documentación nos dice que la imagen fue creada por Montúfar a partir de 1551, pero eso se los explico la siguiente semana. Pero es un avance con Montúfar. Evidentemente, con Montúfar está el desarrollo de la primera catedral, y aquí utilizo a Gisela von Wessel, que la leí a finales del año pasado, y es el último libro que salió sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe, publicado por el Fondo de Cultura Económica en ese año del 2020, y leí esta obra para que yo me siga actualizando en estas menesteres de la Santísima Virgen de Guadalupe, con obras recientes de Gisela von Wasser, que es catedrática de la UNAM. Evidentemente tiene un proceso constructivo de 3 siglos, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, y en esos 3 siglos evidentemente sufrió grandes daños como lluvias, inundaciones de la Ciudad de México, terremotos, que aquí estoy mencionando con el libro de Francisco de la Maza sobre la Virgen de Guadalupe. Un servidor tiene la edición de la Secretaría de Educación Pública de 1985, o el libro de González Leiva sobre la construcción de la Catedral Metropolitana, reciente del 2021, y, y yo pongo aquí los daños que sufrió la catedral en 1626, que una parte fue demolida, un derrumbe que sufrió la catedral por un temblor en 1623, se desplomó su bóveda, por las fuertes inundaciones que sufrió la ciudad. Evidentemente podemos tener la de 1629, y la ciudad quedó inundada hasta 1634. Evidentemente todo este tipo es la contextualización histórica sobre la portada de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Ahí vamos a encontrar esas pilastras ochavadas.
y que evidentemente en mi lenguaje que me enseñaron en la facultad cuando era estudiante era pilastra. Pilastra. Entonces hay que seguir estudiando y actualizándome. Y de hecho tomé el curso con la doctora Berghini sobre historia del arte. Dos cursos impartidos por ella, uno en la Academia Mexicana de la Historia, de Historia de Arte en México, y el otro más especializado de arte virreinal el año pasado, que fue ambos en línea sobre, para mí fueron cursos de actualización de arte colonial, nueva terminología que les estoy enseñando a ustedes que deben de conocer también de actualización en el Museo de Arte, bueno, en donde tengo mi membresía, que es el Franz Mayer. Con esa membresía podemos tomar cursos y todo depende de ustedes si les gusta la cultura, los museos en línea como el Franz Mayer. Evidentemente, el otro ejemplo que se pone es el templo de San Bernardo, que está hoy en día en la calle 20 de noviembre, en el centro histórico de la Ciudad de México, a 2 cuadras del primer cuadro de la ciudad. Y evidentemente en ese primer cuadro está la Catedral Metropolitana, muy cerca está todo, el templo de San Bernardo. Portadas dedicadas a San Bernardo de la Orden Cisterciense y otra portada dedicada a la Virgen de Guadalupe. El proceso de construcción está entre 1685 a 1690. Son las fechas de su construcción. Sus arquitectos evidentemente utilizan el tezontle, cantera de tronco, y con el tezontle lo utilizan en forma de ladrillo, que es un contraste de luz y sombra. Y otra terminología nueva, las tabulaciones de la sombra, que es el gusto de la curva, alteraciones del capitel jónico, un friso con cornisa que utiliza doble hilada con los casetones en forma de almohadilla, con un pedestal corrido, con figuras homorfas de vegetales, con sus esculturas y portadas, con su columna salomónica. La columna salomónica se las mostré en la portada del templo de Xmul, y yo utilicé la terminología que me enseñaron en la facultad, por decir, cubierta con bit. Esta nueva terminología se la utilizamos para Xmul, que son válidas las dos. Sería decir columna salomónica en forma de somorfa vegetal, y yo utilicé el día de ayer columna salomónica vitalicia porque tiene una enredadera de forma helicoidal, que fue el término que utilicé ayer, y se ven 4 círculos pequeños que se asemejan a la vid, y sería una columna salomónica vitalicia porque representan la sangre de Cristo. Fue lo que les dije ayer, y esa nueva terminología sería columna salomónica con figuras homorfas o vegetales, que sería las nueva terminología. La curva en el barroco, con la columna torcida, que se puede observar inclusive en Templo de las Monjas de Santa Teresa la Antigua en la Ciudad de México. Pero yo tengo pensado poner un templo para que vean la diferencia en México, un convento de monjas, porque estamos trabajando conventos de hombres. Entonces, si a ustedes en un futuro les preguntan, dime la diferencia de un convento de hombres y un convento de monjas, y que yo no les enseñe esto, pues simplemente sería que ustedes tengan una formación amplia para que ustedes puedan dar una diferencia en arquitectura
de un convento de hombres que estamos trabajando, Mama, Maní, Sinsunzan, Izmul, y les voy a pasar un convento de monjas de la Ciudad de México para que vean la diferencia. Y ese tipo de estructura es igual en Michoacán, Querétaro, Oaxaca. Es el mismo tipo de arquitectura en convento de monjas. Pero evidentemente lo importante es la columna. El barroco salomónico de Cristóbal Vargas se observa en el convento de Santa Teresa la Antigua en 1684, un templo que construyó Juan de Cepeda en la Ciudad de México con el gusto de la curva y la columna salomónica. Puede tener otro término esa columna salomónica, que puede ser columna torsa, columna torcida. Y el nombre proviene de Torsola, el arquitecto, y no de Bernini, para una actualización con ustedes. Los templos en México son portadas con decoraciones con hojarasca. Esa hojarasca la vimos en la iglesia de Izmul, que fue pues, en la noche de ayer. Evidentemente, en esta nueva terminología, yo les mostré que la parte del friso, y esta nueva terminología utiliza un friso con un triángulo compositivo que da muestra una mirada con la columna torsa. En cambio, cuando tenemos la iglesia de Shmuel, está en la grabación, pueden repetirla el fin de semana. Les expliqué que es una columna salomónica vitalicia que en la parte inferior lleva un zócalo, un basamento, posteriormente el fuste, que es el cuerpo de la columna, y en la parte superior observamos un capitel dórico con un dintel. Posteriormente, para la división de ese primer cuerpo con el segundo cuerpo, un friso. Y el remate de ese friso lleva prácticamente, pues sí, un triángulo que nos hace recordar a las construcciones griegas. En cambio, con esta nueva terminología, decoraciones de hojarasca en el friso con una visión del triángulo compositivo, todo lo que les mencioné en Ismulia y hace un minuto atrás, es toda esta nueva terminología. Decoraciones con hojarasca en el friso, con una visión en el triángulo compositivo, es el gusto de la nueva mirada, con la columna torsa y de nueva cuenta se repite en su capitel. Nueva terminología para que ustedes también se vayan actualizando. El complemento o alteración de la norma clásica, cuerpos alterados en su forma clásica. Evidentemente, esto es el contraste con la pilastra estípite que les voy a mostrar en un par de minutos, pero lo que me interesa de lo que estábamos escribiendo, que hay un rompimiento de la columna con la pilastra estípite, dado que en el Templo de la Enseñanza de la Ciudad de México en 1785 en el interior no hay columna, lo que vamos a encontrar es una interestípite y es el resurgimiento de la columna llamada nióstilo, que Jorge Manrique pues también le dio clases a mi maestra, la doctora Elisa Vargas Lugo. Nuevas columnas, aquí ya viene la terminología que me enseñaron cuando fui estudiante, con fustes, en el primer tercio con motivos curvos, en el primer tercio lleva un arco mistilíneo, el término que les mencioné el día de ayer cuando estábamos explicando Ismul, les dije un arco mistilíneo que nos hace recordar el arte mozárabe proveniente del sur de España. Dado que se utiliza esta terminología, no podemos usar arte árabe del sur de España, sino arte mozárabe.
y ya una persona en los menesteres de historia del arte se da por entredicho que es un arte que se está repitiendo en el Nuevo Mundo, que proviene del sur de España, simplemente con usar el término arte mozárabe, para que ustedes también vayan utilizando este tipo de terminologías en historia del arte, pero también se puede utilizar arco mistilíneo, que trabajamos ayer en el curso. Evidentemente, todo este tipo es un entablamiento y que se rompe con las características del siglo XVIII, que el entablamiento en la filosofía de la ilustración es pilastra stipite, en el cual este arte neóstilo, pero también está el otro término, por lo cual pueden ustedes utilizar los dos, es válido. El neóstilo o anástilo es el regreso de la columna a finales del siglo XVIII y la enseñanza está en la Academia de San Carlos de la Ciudad de México en 1783, que son los preludios del neoclásico en la arquitectura. Evidentemente todo esto no, nos da por hacer la reflexión, porque más abajo ya estoy poniendo el ejemplo de Shmuel con esta terminología que lo trabajamos el día de ayer y vamos a trabajar Tijosuco de manera directa. Espero que nos dé tiempo para trabajar la pilastra estípite. Si no nos da tiempo, hasta donde lleguemos con la pilastra estípite para posteriormente explicarlas o porque les quiero mostrar cosas importantes o sobre Sabán. Entonces, me regreso con ustedes. Ya le di clip aquí a la parte del internet, ya se cargó mi pantalla. Entonces tenemos la fachada principal. Si ustedes miran el cursor, se perdió toda la parte superior, todo esto se perdió. Y aquí había una columna en la parte superior que ya no existe, se perdió por la caída y no creo que lo recupere, que lo reponga el INA, porque en el país, como en todo el mundo, no hay recursos suficientes para escribir libros, para publicar en revistas, editar revistas, no hay dinero para trabajar en campo. Las becas CONACYT están restringidas, las becas de la Secretaría de Educación están restringidas, entonces va a venir hoy en día el mundo está en crisis, a ustedes les tocó vivir esta época y ustedes pueden escribir todo lo que están viviendo y si lo guardan y lo publican en 100 años posiblemente alguien los lea porque no es usual que en el mundo contemporáneo se dé una pandemia como está sucediendo. Es una historia atípica que estamos conociendo. Entonces, no hay dinero para la reconstrucción y eso provendrá de los recursos de la federación, por lo cual solamente queda la columna de abajo. Desconocemos porque no hay ninguna imagen antes de la destrucción, no hay ninguna litografía, cómo pudo haber sido toda la portada religiosa de la capilla de Tijosuco, dado que en la guerra de castas, los españoles, esclavos evangelizados o convertidos al catolicismo, mayas convertidos al catolicismo, hombres de la tercera edad, mujeres embarazadas, niñas, niños, todos murieron y los pocos que pudieron escapar de esta gran matanza, los mayas Cruzó los enviaron a lo que actualmente es Carrillo Puerto para limpiar la construcción de su palacio municipal, la construcción de manera tardía de su templo, que es de 1850, el inicio de esa construcción, y sería barroco tardío el término para poder explicar la iglesia
principal de Tijosuco, franciscana, pero es barroco tardío. Entonces, un cañonazo destruye la portada, viene un fuerte aguacero, destruye toda esta portada, entonces evidentemente el día que termine la pandemia yo puedo estar en Quintana Roo. Mi primera expedición va a ir a Tijosuco para tomar imágenes, y lo que estoy escribiendo, que lo voy a publicar en 5 años, ya poner nueva terminología y evidentemente hacer la comparación, método comparativo de esta imagen con la nueva imagen, para dar a los lectores que también nos estamos actualizando en historia del arte, por lo cual ustedes pueden tomar fotos, por mí no hay ningún inconveniente, si agarran una cámara, toman la foto y la guardan para sus futuros estudios que puedan tener, y la clase se está grabando para que se conserven todas las imágenes que estoy poniendo, así como las de ayer. Evidentemente, aquí tenemos otra imagen, es un acercamiento de la bóveda de Tijosuco, y es un rompimiento porque hemos visto una variedad de bóvedas de cañón corrido. Esta sería una bóveda de carrizo. Evidentemente, por las lecturas que he hecho sobre Tijosuco, la bóveda original, que posiblemente era de cañón corrido, fue destruida por los mayas Cruzov, por lo que el Ciesas Mérida tiene un término que es el destechamiento de las iglesias coloniales. Uso la terminología actual de Ciesas Mérida, y en el momento en que llegan los habitantes de Peto para 1936, dado que Quintana Roo, el territorio de Quintana Roo, estaba ofreciendo tierras, entre comillas, gratis para un poblamiento, porque hay ciudades como Tijosuco abandonadas. Los pobladores de Tijosuco fueron a Cancanché, fueron a Tijosuco. Lo primero que hicieron fue limpiar la maleza que estaba cubriendo la iglesia de Tijosuco. Empezaron la reconstrucción. Entonces, esta bóveda que les acabo de mencionar de Carrizo no es la original, sino data aproximadamente de los años 50 del siglo XX, para que se vayan ustedes también actualizando. Aquí tenemos un muro lateral de la iglesia de Tijosuco. Como pueden ver, aquí tenemos un contrafuerte, otro contrafuerte. No son son muy, podríamos decir, de manera rectangular y muy adosados al muro. En cambio, los otros cuerpos que vimos, por decir, si ustedes han ido a Bacalar, la iglesia de Bacalar tiene contrafuertes, y sí se ven muy despegados de la pared, y estos contrafuertes sostienen el muro interno y el muro exterior. Aquí tenemos un ejemplo de este muro. En la parte superior son las almenas, y como les mencionaba, que estas almenas era en el momento en que las tropas españolas podían combatir a los mayas en el momento de una sublevación, pero las tropas españolas que estaban en Tejosuco para defender a la población fueron rebasadas, y evidentemente fueron aniquilados todos los españoles en la guerra de castas. En otra imagen, aquí tenemos el Cristo crucificado, aquí tenemos bóveda de cañón corrido. Todo esto que tenemos es una columna adosada muy alargada con capitel dórico. Prácticamente toda esta línea sería el friso, y el friso es la división del muro lateral izquierdo del muro lateral derecho con la bóveda de cañón corrido. Y para sostener esta pesada bóveda de cañón corrido tenemos estas columnas adosadas
pero vean que no están adosadas directamente a la pared, sino están adosadas a una pilastra, y la pilastra está adosada a la pared, que son términos de historia del arte, y todo el peso va a caer sobre este enorme arco, prácticamente arco de herradura para sostener la pesada bóveda de cañón corrido. Y en el altar principal tenemos a un Cristo, aunque sabemos por las fuentes de la época colonial, siguiendo los libros y la historia de Yucatán, de los franciscanos, libros de 1637, que son 3 tomos, de Cogolludo, López de Cogolludo, hay que leer los 3 tomos. Los 3 están en la biblioteca de la Universidad de Quintana Roo. Al final del primer tomo, eso sí también me puedo acordar, al final del primer tomo trae un listado del nombre de las iglesias franciscanas del siglo XVI a 1637, y ahí no aparece Chichonjú, que es de 1680, y evidentemente aparece Tijosuco como iglesia, porque el convento se va a hacer hasta el siglo XVIII, por lo cual hay que precisar con Tijosuco. Tijosuco es iglesia, siglo XVI es capilla, siglo XVII es iglesia, siglo XVIII es iglesia convento, para que ustedes también estén actualizados con esta información. Y evidentemente nos dice que está dedicada al niño Jesús, y ellos lo celebran el 3 de mayo, para que ustedes vayan haciendo un razonamiento. Esto es sumamente importante porque es el cementerio. El panteón a un costado de la iglesia de Tijosuco, lo que hicimos aquí, que hay un muro, hay unas rejas, entonces metimos la mano y para que no se vieran las rejas, eso fue una idea mía, y tomar esta foto. Al fin el sacerdote nos dijo que tomáramos todas las fotos que quisiéramos de la iglesia, la parte exterior, pero no nos daba permiso para entrar al convento, porque lo más seguro nos íbamos a robar sus naranjas. Y esto que les comento, pues sí lo mencionamos en la UCRA a un rector, ¿no? Que de repente hay sacerdotes raros en Quintana Roo, pero lo que más nos importaba, por decir, los sacerdotes franciscanos de la época colonial, sus cuerpos están inmersos en el muro. Y sus compañeros de humanidades me preguntaron, ¿y usted cómo lo sabe? ¿Por qué? Porque existe una cruz que aquí en la imagen no se ve muy bien, hay que ir a Tijosuco, una cruz, y la cruz es el símbolo también de la muerte para para los difuntos. Entonces, aquí se observa un altar, por lo que esta es una capilla mortuoria, jóvenes. Así como hemos tenido capilla esposa, capillas al interior de las iglesias como Ixmul, que se los mencioné, como las capillas de Xibaltún, la capilla de Oxancá. Aquí lo que les estoy explicando a ustedes, como lo hice de manera presencial, es una capilla mortuoria en donde posiblemente en la parte central estaba un crucifijo, o el cruz ya, la cruz con el Jesús ya muerto. Tenemos jambas. Aquí no se ve la jamba porque hay una cruz de madera y un arco de medio punto. Y esto es barroco sobrio, porque no hay ninguna ornamentación. Barroco sobrio, un pequeño altar de piedra, columna destruida, columna destruida, columna destruida, y las columnas destruidas están aquí, todas estas partes, y esto se debió por la guerra de castas, que los mayas Krusov destruyeron toda esta capilla porque les recordaba el catolicismo, y recuerden que el maya de la guerra de castas odia a los católicos porque es parte de la cultura española.
Y toda esta destrucción la tenemos aquí, todas estas columnas destruidas. Bien, ¿cómo son las misas en la época colonial de las personas que fallecieron? Pongan atención. Si es un sacerdote franciscano, si no hay convento, ¿en dónde se quedaban a dormir? Que sería la primera pregunta. La respuesta es una casa curial, que estaría a un costado del lado izquierdo, y esa casa curial en el momento de la fase de construcción del convento evidentemente fue absorbida para la construcción del convento, y en una casa curial posiblemente estaban de 2 a 3 sacerdotes. Para el caso de Chichanjá, que tenemos un tipo de representación así. Casa curial, hay una destruida hasta Boca Iglesia, en donde los sacerdotes franciscanos se resguardaban de la temperatura, podían dormir, descansar, probar sus alimentos ahí. Casa curial, yo se las puse en Xivichaltún, ahí era para un pequeño, más que nada para un sacerdote. Posiblemente los diezmos para los franciscanos, al no haber el recurso monetario, el Real Día 8 no lo tiene el mundo indígena, sino lo tienen los grandes comerciantes que vivieron en Tijosuco, los sacerdotes en las ciudades, como el caso de la península Mérida, Tijosuco, Campeche, para comprar ornamentos, qué tipo de ornamentos cáliz que provienen de España para la Sagrada Misa, que son de oro o plata, dependiendo del poder monetario de los sacerdotes de cada iglesia. Comprar vino, ¿de dónde? Proviene de Europa, dado que son monopolios, y el rey, en este caso estaríamos hablando de Felipe II, establece los monopolios, los comercios, como el vino, que no se produzca vino en América, para que puedan vender el vino español a las iglesias. Y el vino, evidentemente, es el cuerpo de Cristo, el pan, ¿sí? De trigo, ¿de dónde? De Europa, es otro monopolio. Pues sí, entonces ya cuando llegan al Nuevo Mundo, tal vez algunas ya sabían rancias o problemas estomacales para la gente de aquella época, porque recuerden ustedes que el recorrido de Cádiz hacia Veracruz es de 3 meses, y de Veracruz van a Campeche, de Campeche a Cizal, y ahí ya se aventaron 15 días, y de Cizal bajan por un camino carretero hacia Mérida, de Mérida a Valladolid, y de Valladolid a Tijosuco, y ya se fue un mes. Entonces en 4 meses en llegar un vino, en llegar las hostias, los cálices a Tijosuco. ¿Cómo se compra todo esto? Los diezmos. ¿Quién da los diezmos? Los encomenderos españoles y los grandes comerciantes españoles. El mundo indígena no puede tener esa moneda, lo que puede tener es el tequio, una moneda de cobre, que pueden comercializar sus alimentos, y hay bulas papales como la que les leí, si no mal recuerdo, la clase de ayer. Si no hay diezmos en el mundo indígena que no pueden pagar con el tequio, entonces los sacerdotes van a cobrarle el diezmo con los animalitos, una gallina, que si hay 4 huevitos ahí, pues también recogen los huevitos, y ya es el diezmo de la semana. Que un guajolote, pues nos llevamos el guajolote, los españoles introducen los marranos, los cochinos, el mundo indígena ya está procreando marranitos, la cochina, pues un marranito, los franciscanos le dan de comer, y ya cuando está crecido, lo pueden vender a un comerciante para que haga carnitas, o el mundo franciscano, pues hacen carnitas, y ya tienen comida para un fin de semana. En todos estos aspectos es bastante interesante, porque en la casa curial ahí se resguarda el sacerdote. Cuando fallece
Los males de la península son epidemias. Para el siglo XVIII es el cólera, 1832, 1834 es el cólera. En la época colonial, evidentemente, los problemas es el paludismo, los piquetes de mosco, altas fiebres. eh, es obvio que mueren al interior de la casa curial. Un sacerdote le pone los santos óleos en el momento en que está en articulus mortis, en latín, así aparecen en los documentos de la colonia. Evidentemente sacan un salmerio, libros pequeños, les leen los pasajes del Jesús muerto, crucificado, y como son sacerdotes, esperan la resurrección cuando Jesús llegue por segunda vez al nuevo mundo, que es el fin de los tiempos, y todos los muertos que creen en Jesús en el momento de fallecimiento se van a levantar de sus tumbas cuando llegue el fin del mundo y se van a ir con Jesús al cielo. Y eso está en la Biblia. Está en el Apocalipsis de San Agustín. Para esta parte le van a poner aceite de olivo ya santificado en una cruz en la frente con un cirio. Van a estar leyendo toda una letanía hasta que el sacerdote franciscano fallezca. Les van a poner un cajón de madera. En el cajón de madera lo tiene que hacer un carpintero a la medida del sacerdote. Si es un sacerdote español, se han encontrado cajones de madera de sacerdotes españoles en diversas partes del mundo. Para el caso de México, se han encontrado este tipo de cajones en Cuernavaca, Morelos, pero está prohibido tomar fotografías, que yo los vi en persona. Y lo que pude ver claramente, personas fallecidas de 1,80 son momias con el hábito franciscano, sandalias, todavía llevan sandalias, todavía hasta tienen pelo. Y evidentemente en la parte inferior me fijé muy bien el corazón de Cristo, el cordón franciscano y una calavera con con los dos fémures cruzados. Y esto que les expliqué, ahorita yo se los mencioné cuando estábamos trabajando el convento de Manín, que hay una pintura de la Virgen de los Dolores. Entonces, en el momento de la resurrección, Jesús va a vencer a la muerte en su segunda visita, y todos los que crean en Jesús van a resucitar para el juicio final y se van a ir al cielo. Es lo que significa todos estos elementos que acabo de mencionar en los cajones franciscanos. El sacerdote es cargado a 4 hombros por la comunidad religiosa, llevado al templo de San Francisco, en este caso al de Tijosuco, para una misa de cuerpo presente, y puede ser velado toda la noche. Puede ser velado toda la noche, cantando salmos. Evidentemente son rezos de un difunto que todavía se dan hoy en día en las sociedades católicas de todo el mundo. Se reza el Santo Rosario, el Ave María, Gloria, el Padre Nuestro. En aquella época es en latín. Y una vez de que es velado con 4 cirios y el cajón cerca del altar, ya al otro día se da una misa de cuerpo presente en latín con las personas de la comunidad cristiana de Tijosuco, españoles, gente que convivió con los sacerdotes, que convivieron con la iglesia en las fiestas religiosas. Los rezos son en latín, y imagínense mayas hablando en latín.
Entonces, toda esta parte hay que rescatar de Tijosuco. Y en todo este proceso, evidentemente, debieron de leerse pasajes del Nuevo Testamento haciendo alusión al Cristo muerto, bajado de la cruz, y la Virgen María en representación de la Virgen de los Dolores, en llanto, ver a su hijo muerto en el descenso de la cruz, y el triunfo final por la segunda visita de Jesús, de que todos los muertos se van a levantar para el juicio final. Debieron de haber sido misas de hora y media o posiblemente 2 horas, con todo este proceso, para después cargar el féretro de madera en una procesión con velas y llevarlo a la capilla. En la capilla, antes de sepultarlo, si no se ofreció esta misa de cuerpo presente ahí, en la iglesia de Tijosuco, entonces la hipótesis de que se hizo el Santo Rosario, y antes de inhumar el cuerpo, hacer una larga procesión para llevarlo a la capilla mortuoria y ahí celebrar una sagrada misa con la comunidad religiosa, y un sacerdote franciscano lee un pasaje largo, leyendo los atributos del franciscano, y esto se los comenté de que está sólidamente muy bien establecido, que la hipótesis la da ni siquiera un historiador, sino un premio Nobel, Octavio Paz, cuando en un congreso internacional, que yo leí la nota y conservo la nota por los 300 años del fallecimiento de Sor Juana Inés de la Cruz, que fueron congresos internacionales en todo el mundo, y obvio en Europa, en España, en México, y que fue un congreso en Zacatecas, y en ese congreso en Zacatecas estuvieron 3 premios Nobel, dando conferencias magistrales sobre Sor Juana Inés de la Cruz, y también estuvo Carlos Fuentes. Él no fue premio Nobel, pero vamos, un congreso de la talla de estas personalidades, pues cualquier cristiano, aunque fue en Zacatecas, pues va a Zacatecas a oírlos porque estaban vivos. Y todos estos conferencias las publicó el Universal, pero hoy el Universal ya no tiene esa página cultural que era de Paco Ignacio Taibo I, sí, el papá de Paco Ignacio Taibo II, que era el responsable, que eran como 8 hojas, eso ya no existe. Hoy en día en el Universal, y venía un desplegado sobre el Congreso, fotos, y conservo lo que mencionó Octavio Paz, de que posiblemente Carlos de Sigüenza y Góngora leyó antes de sepultar a Sor Juana Inés de la Cruz una extensa biografía. ¿Y por qué Sigüenza? Porque era el personaje prosapio y el intelectual de renombre de la época y amigo íntimo de Sor Juana Inés de la Cruz. Y nadie ha desmentido ese pasaje, y todo se confirma por el descubrimiento del cadáver de Sor Juana Inés de la Cruz, que eso yo se los diría en una clase especial sobre Sor Juana Inés de la Cruz la siguiente semana. El cuerpo fue hallado, y fue una primicia a nivel mundial, pero la gente está más metida en el COVID que si infectados, no muertos, y se está perdiendo parte de la cultura. La gente está inmersa más bueno, es obvio, en cursos virtuales, conferencias virtuales, y deja de leer todo la parte cultural. eh, y también es una premisa para ustedes. En todo esto que les he comentado, un sacerdote franciscano leyó en un papiro, en manuscrito. Los papiros en manuscrito, ese tipo de papel lo pueden encontrar en el Archivo General de la Nación. Evidentemente es de la corteza de árbol, pero son más gruesos,
que los papeles actuales compran una libreta, escribe y es papel reciclable. Ya muy feo el papel, nada se puede comparar con el papel de árbol del siglo XVIII. Para poder escribir, yo se los comenté en teoría de la historia, para eso está Roger Chartier, su libro Pluma de Ganso. Son hojas sueltas, se compran por paquetes, cada paquete en lenguaje de aquella época son 500 resmas, es decir, 500 hojas en un paquete, y su valor puede oscilar dependiendo de la economía fluctuante del siglo XVIII en 50 reales. Eso lo trabaja Sacristán en un libro de Lina, también agotado, sobre el papel de la Nueva España, usos y costumbres sobre el papel, y no cualquiera puede comprar el papel. ¿Quién puede comprar papel? La iglesia para sus oficios, los comerciantes para su cuaderno de cuentas, los encomenderos para sus cuadernos de cuentas, la nobleza, los príncipes, evidentemente para dar tratados, o los papas para sus bulas, que pueden ser impresas o escritas con su firma de puño y letra. La tinta no es moscada, molida con agua. Todo eso se hacía en un tintero. La pluma de ganso, pero hay personajes que escriben con la derecha y con la izquierda, entonces hay plumas de ganso para los diestros y personas que escriban con la mano izquierda. Escriben, se firma el documento, pero como está fresca la tinta y no se corra, se pone orégano. Y el orégano pues proviene de China, y en toneladas, no solamente es para el alimento. Se pone orégano para que seque más rápido la tinta. Una vez que esté seco, se sopla el orégano y ya tienes el documento. Y el documento ya puede ser leído por las autoridades. En este caso, así se hacen los documentos en la época colonial, y un franciscano leyó el prodigio de bondades y de amor de los franciscanos hacia la población, y los prodigios para acercarse a la vida de Jesús y rezar a la Santísima Virgen María. Una vez leído todo esto, evidentemente ya se procede al enterramiento, y no es en la tierra, sino al interior del muro, y se sella con argamasa, y se pone en numeración romana, que también vi la cruz. En la numeración romana, pues obviamente en las tumbas de la época colonial se pone la fecha de nacimiento del individuo y la fecha no en que murió, sino en que fue sepultado. Hay que tener en cuenta muy bien esos datos al visitar un panteón de la época colonial, y son datos sumamente muy importantes, y hasta el fin de los tiempos están estas tumbas. Bien, ¿alguna duda o algún comentario sobre la historia, sería la cultura de la muerte en la Nueva España? Evidentemente, si me preguntan, pues yo se los mostré en los cursos de teoría de la historia. Hay que leer a Bobel, en francés, su libro sobre la historia de la muerte en la Edad Media, y todos estos elementos de la época medieval fueron trasladados al Nuevo Mundo. Bien, entonces vamos a pasar la última imagen. Esta es la imagen, esta es la entrada. Prácticamente, si regresamos a esta parte, evidentemente es el panteón localizado en la iglesia de Tijosuco. Solamente se sepultan ahí el clero franciscano o los monjes franciscanos. Y ya en esta parte, aquí hay una salida lateral que nos va a guiar a esta estructura, a este muro,
Como ustedes pueden ver, es barroco sobrio. Tenemos dos pilastras, el dintel, el arco de medio punto, que sería el primer cuerpo. No hay ornamentación, no hay segundo cuerpo, sino lo que tenemos es el remate como una espaldaña. Y aquí en el campanario, evidentemente, por decir, ¿cuántos de ustedes han leído a Ernest Hemingway, por quien doblan las campanas? Literatura universal y premio Nobel. ¿Quién de ustedes me puede responder? Pues yo no, profe. No, ahora sí, tienen mucho que leer, son jóvenes y tienen toda la vida para leer una gran cantidad de libros, no importa si es físico o en PDF. Y Ernest Hemingway, recuerdo que inicia esta obra, evidentemente la dedica a la guerra española, Franco contra los republicanos, pero tiene una parte en la cual inicia: las campanas no las tocan para, ¿qué? Para los demás, sino son para ti, como en el momento en que tú fallezcas. Evidentemente, el campanario que se tiene aquí no es para escuchar la Sagrada Misa, sino al doblar la campana, como nos dice Ernest Hemingway, es porque hay una persona que falleció, y el sonido es para invitar a la comunidad de Tijosuco que asista a la sagrada, bueno, sí, a la Sagrada Misa de difuntos. Y evidentemente también se toca la campana cuando un personaje está dando la biografía del difunto. Se toca la campana cuando se está inhumando el cuerpo, por lo cual el sonido de las campanas evidentemente no es para oír alguna misa en el templo, sino es porque hay una misa de difunto y oraciones para el difunto, por lo cual ahorita me acordé de Ernest Hemingway, por quien doblan las campanas, y de manera muy artística se colocan almenas que no tienen ninguna cuestión simbólica de defensa como las almenas de la iglesia convento en la parte superior, sino esto es más bien estético, para el buen gusto de las personas, pero estamos hablando de la época barroca. Evidentemente, pues, hoy en día los franciscanos pues metieron mano para poner pintura blanca y pintura color hueso, para que se vea un proceso de, entre comillas, de modernización de la iglesia. Pero si regresamos a imágenes atrás, este muro que vimos aquí sería así, como el que vemos aquí en la parte lateral del muro de la iglesia. Lo que significa, recuerden ustedes que todas las iglesias de la época colonial que iniciaron su proceso constructivo desde el siglo XVI es la destrucción de las pirámides para levantar las iglesias. Y hasta ahorita nadie me ha hecho una pregunta, porque al iniciar la clase mencioné Tezontle, lo que significa que en la Ciudad de México eh, las pirámides de Tenochtitlán no fueron labradas en piedra, sino de tezontle, que es de color rojizo, para la construcción de las primeras iglesias de la Ciudad de México, de tezontle. Y el tezontle lo extraen del Cerro de la Estrella, de Iztapalapa, una cantera muy importante para la construcción de las pirámides. Y cuando viene la destrucción por parte, evidentemente, de los franciscanos en estas primeras fases de 1524 a 1528, fue para construir el primer templo de la tercera orden menor de los franciscanos en la Ciudad de México, y que actualmente solamente se conserva la iglesia, está atrás de la torre latinoamericana. Si buscan en el Google torre latinoamericana y empiezan pues ahí a mover el mouse, atrás, si no mal recuerdo, es la calle de Madero,
van a tener como a una media cuadra la iglesia franciscana de la Tercera Orden, que es la primera iglesia de los franciscanos en la Ciudad de México. Bien, de todo lo que he comentado, dudas, comentarios, jóvenes, nos quedan aproximadamente, viendo el reloj de mi computadora, 10 minutos. No, profe, todo está claro. Bien, bien. Ayer tuve conectadas a 4 personas y se quedó grabado. Ahora que tengo más alumnos, ya saben que el acuerdo con los alumnos del día de ayer que se manifestó, por decir, Axel va a hacer su examen oral virtual presencial, le voy a pedir que encienda la cámara para darle autenticidad a este hecho y ahí mismo le podemos dar la calificación a Axel, que él desea hacer su examen oral. Para los estudiantes que van a entregar trabajo, va a ser el miércoles, sí, el martes de la siguiente semana, y Axel va a hacer su examen el miércoles, el martes. Por favor, manden sus trabajos para que yo tenga tiempo. Y el jueves doy las calificaciones y el cierre del curso de verano de optativa 3. Entonces, para las personas que están conectadas, que veo son varios, alguna duda o comentario que tengan que hacer para la última semana de clases y la manera de evaluar. No hay dudas, comentarios. Bien, en estos 8 o 9 minutos que nos queda, pues es imposible que les pase Saban, porque es la pilastra estípite, para que vean la diferencia de arquitectura que ya podemos hablar en este curso de verano. Ya les mostré la columna, fuste liso, columna salomónica, que es helicoidal, con enredaderas para dar una terminología de columna salomónica vitalicia para Ishmul, columnas con fuste liso, ahorita esta iglesia de Tijosuco. Yo regreso a la primera imagen, aquí está esta estructura, la columna con fuste liso, que es evidentemente una pérdida de arte virreinal para Quintana Roo, al perder la columna que está aquí en la parte superior, y evidentemente falta por ver qué es una pilastra estípite, que eso lo vamos a ver el próximo lunes con Saba, teniendo con antelación que les voy a dar antecedentes en donde fue por primera vez en donde se empleó la pilastra estípite en México, en el interior, que fue en un altar, y en el exterior, que fue en una fachada, con el nombre de los personajes, y a partir de ahí ya trabajar el contexto histórico de Saban y enfocarnos a las pilastras estípites de Saban. Y también les voy a indicar el significado de las estrellas que vimos ayer en Ishmul, pero no se los mencioné, todo lo guardé para la clase de Saban, que tiene estrellas, y ahí les voy a dar el significado, qué significan las estrellas en función de, pues más que historia del arte, sería arqueoastronomía y filosofía de la ciencia, porque historia del arte no puede explicar qué hacen esas estrellas ahí. Entonces ahí está la dualidad de un servidor y que lo tiene registrado CONACYT, porque dio beca con CONACYT del SNIP, de esa dualidad de mis nociones de filosofía de la ciencia por mi maestría, para poder explicar el cosmos y poder explicar las nociones de historia del arte que me dio la facultad, y tener libros en los dos rubros.
y ya me hace un personaje pues, diferente en México, y muy complicado porque tengo que leer. Todo el día me la paso leyendo, todo el día no tengo televisión, no pongo radio, tengo un celular que las notas más importantes de noticias brincan y lo abro y leo una nota que valga la pena, no leo notas que me hacen perder el tiempo. Y evidentemente he leído todos sus mensajes que me han mandado a mi correo electrónico o cuando teníamos el WhatsApp en los cursos de estética o de historia del arte, ya cuando me mandaban mensajes así, oiga, ¿por qué me puso 7 si le entregué todos los trabajos? Pues yo no, nomás lo leía, pero ya no contestaba. Y evidentemente la respuesta fue muy simple, pues entregaron malos trabajos, por eso puse el 7, o de plano de los 10 trabajos que tenía, nada más me entregaron 3 o 4, que todo eso que estoy mencionando, evidentemente yo hice una minuta para dirigirla directamente a rectorial, no al rector, sino a la doctora Karina Amador, con copia para Amparo, para copia para Manuel Buenrostro, y sí me escribieron las autoridades, porque ahí puse todos los estudiantes que se me infectaron de COVID, de los alumnos que me mandaban de manera particular del problema de salud fuerte que tuvieron, porque la UCRO lleva todo un registro de las personas que lamentablemente se han infectado y que salieron con vida, que es un problema de COVID y muerte. No, no hay que estar jugando con la salud. Y antes de despedirnos, ¿alguno de ustedes se ha infectado de COVID para registrarlo en el próximo mensaje antes de terminar el curso para las autoridades de la universidad? ¿Quién me responde? Evidentemente, pues en un mensaje de correo Profe, electrónico. Sí, escucho. disculpe, sí, yo me infecté hace casi una semana. Pues bueno, pues qué bueno Sí, porque se de- oye de hecho su estoy voz. aislado, profe, y por eso bueno, yo ahorita estoy mejor, pero sí contagié a mi familia y estamos en recuperación y de hecho por eso preferí hacer el examen oral para que me sea más fácil y no sea tan agotador porque Pues, pues, estoy pues mejor, pero todavía siento pues la secuelas. recomendación que le puedo dar, cuídese mucho el pecho. Sí, porque a mí también me dio que yo avisé a la universidad. Y acá no hay clima como allá, aire acondicionado, pero acá llueve, hace frío y aunque me tapo bien, me da un dolorcito en el pecho que de repente tengo la taquicardia y córrele al hospital para que me evalúen, me revisen, me pongan el oxímetro, vean mi temperatura. Sí, porque traigo un injerto por una operación dura que tuve en el 2019 y como me dio Zika en el 2016 que me picó un mosco en la UCRO, defensas bajas y yo debo de cuidarme mucho, mucho, mucho. Y cuando hace calor, ¿no? Me duele el estómago, me dan piquetitos en el estómago y el Seguro Social me quiere operar del estómago por esos piquetitos que me da. Y yo ya les dije que no, pues sí, una cosa es piquetitos y otra cosa que tengo un dolor fuerte y eso fue por el COVID. Entonces, cuídese mucho, tápese bien por la espalda. Sí, allá no hace frío como en México, pero hay clima, aire acondicionado y eso es un problema para los que nos dio COVID. Sí, porque todavía no me responde, porque vi sus documentos que metió su tutor. Entonces, esperemos que tenga usted respuesta afirmativa para, pues, más que nada por su situación de salud, usted no debe de estar en la UCRO, pues ni yo tampoco. Debo de estar en OCO presencial. Ya para despedirnos, el día de ayer llegó un comunicado que se infectó todo un grupo de humanidades de COVID
y el mensaje llegó a las autoridades de la universidad, pero llegó a todo el profesorado de la UCRO. Entonces, si eso es realidad, o si están en clases presenciales, cuídense todas las medidas de seguridad, porque esto pues no es un juego, ya es la vida de la persona. Y evidentemente yo salí del COVID no por el IMSS, sino preferí irme a un hospital privado, medicina de alta generación, y en 15 días me repuse, pero quedaron secuelas. Si hubiera, sí fui al IMSS por los documentos que debo de presentar a la UCRO, y ahí tengo mi papel que me dio COVID hace un año, y seguí trabajando, no pedí la incapacidad porque, pues, si de por sí Disculpe que está lo uno, interrumpa, profe. Nos vemos el lunes, que tengo poca sí, batería desde el cel. Ya nos para el vemos, celular. sí, entonces esto da pauta para que se sigan cuidando y se siga cuidando Axel. Entonces lo voy a poner en mi minuta, y muchas gracias para todos ustedes, y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Y Hasta dejo luego, de grabar. profesor. Hasta luego, gracias.